Las buenas noticias del Evangelio no pueden darnos consuelo si no entendemos de qué hemos sido salvados. Y el apóstol Pablo aquí, haciendo un resumen de varios salmos y de un pasaje de Isaías 59, nos explica la condición miserable y de pecado de la humanidad. Nos explica cómo nuestra rebelión en contra de Dios nos ha llenado de un odio asesino contra Dios y contra nuestros semejantes, y que ese odio asesino es lo que hace que seamos injustos, y que por la falta de temor a Dios entonces somos capaces de hacer las peores cosas. Como cristianos reconocemos que somos capaces de hacer cosas horribles, pero que por la gracia y la misericordia de Dios, por su providencia, porque Él interviene en este mundo, no nos ha dejado llegar al fin de nuestra maldad, no nos ha dejado tal vez llegar hasta donde nuestra maldad y nuestros deseos nos podrían haber llevado, pero en realidad todos somos capaces de lo peor. Y simplemente el hecho de que ignoremos a otros, de que despreciemos a otros o de que insultemos a otros, nos hace asesinos, de acuerdo a lo que Cristo nos enseña en el Sermón del Monte, cuando nos habla de que cualquiera que le diga estúpido, idiota a su prójimo, a su hermano, es realmente como si lo hubiera matado. Cuando alguien está furioso o insulta a alguien, es realmente, dice Cristo, como si lo hubieras matado. Nada más que no tenemos el poder para hacerlo, no nos atrevemos por la gracia de Dios, pero no nos refrenamos porque tememos a Dios o porque amamos a Dios, sino más bien porque tememos las consecuencias de nuestras acciones, el castigo, la cárcel, la vergüenza pública. Pero en realidad el apóstol Pablo, en este texto en el que él está predicándoles, como recordamos en la epístola a los Romanos, a judíos y a gentiles que están en la iglesia en Roma, y les dice: todos ustedes, todos, judíos y gentiles, todos se han descarriado, todos están en rebelión en contra de Dios, y todos son capaces de hacer lo malo, y de hecho lo hacen. Entonces, cuando comprendemos que nuestro pecado es mucho más horrible de lo que pensamos, y que nuestra condición es de miseria espiritual, entonces podemos empezar a aquilatar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pensando en esta condición miserable, encontré este pequeño texto de un sermón de George Whitefield, que fue un evangelista británico que predicó en Inglaterra y en los Estados Unidos a principios del siglo XVIII, y que explica la condición humana caída, la miseria humana. Fíjense lo que dice George Whitefield. Dice: para que puedas hallar la paz con Dios, no solamente debes arrepentirte de los pecados de tus acciones y de tu propia naturaleza, es decir, de lo malo que ves en ti, sino también de tu vana confianza en tus mejores obras y acciones. La persona que no ha puesto su confianza en Cristo pone su esperanza en buenas obras, que delante de Dios son solo trapos de inmundicia, y que Dios no puede aceptar, y que nunca pueden ser el motivo del favor divino. George Whitefield está diciendo: la condición humana es tan miserable que aún las cosas buenas que creemos que nos pueden ganar el favor de Dios, en realidad delante de Dios son trapos de inmundicia, son cosas aborrecibles que no pueden justificarnos, que no pueden hacer que Dios nos acepte y que Dios nos perdone, porque hasta lo mejor que hacemos proviene de un corazón que está corrompido por el pecado. No puedes tener a Cristo como tu único consuelo si no entiendes de lo que has sido salvado. Entonces, ¿cómo encontramos, cómo aprendemos a hallar nuestro consuelo en Cristo? Primero, entendiendo cuán grandes son nuestros pecados y nuestra condición miserable. Y el segundo punto que debemos conocer es: ¿de qué manera soy librado de todos mis pecados y mi miseria?
Queridos hermanos, qué bueno que podemos empezar este año también con una nueva reflexión en la palabra de Dios que vamos a hacer basados en el Catecismo de Heidelberg, este Catecismo de 1563 que fue mandado a elaborar, que fue solicitado por Federico III del Palatinado y que fue coordinado por Zacarías Ursino y Gaspar Oleviano. Uno era discípulo de Juan Calvino y el otro de Felipe Melanchthon, que era la mano derecha de Lutero. Así es que estos dos hombres coordinaron este trabajo maravilloso que fue publicado en 1563, y de las 129 preguntas que hay en el catecismo fueron ordenadas de tal manera que esas 129 preguntas se pueden estudiar en 52 domingos, en 52 semanas, y así más o menos vamos a seguir esa línea de estudio para este año. Así es que queremos pedirles que nos acompañen, que nos gocemos en este trabajo que hicieron otros hombres en el siglo XVI y que sigue siendo un documento de muchísima influencia en nuestro mundo, en el mundo protestante, en el mundo evangélico, especialmente en el mundo reformado, y yo creo que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. El propósito de esta serie es que al final de este año todos como Iglesia del Redentor podamos amar más a Cristo, podamos comprender más la obra maravillosa que Cristo ha hecho a nuestro favor, y que eso también traiga un profundo cambio, una profunda transformación en nuestra forma de pensar, en los afectos de nuestro corazón, y que al final de este año conozcamos más a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Así es que hoy empezamos con esta nueva serie de sermones entonces en el Catecismo de Heidelberg. La serie se llama El Evangelio en el Catecismo de Heidelberg, y hoy vamos a empezar con la pregunta 1 y 2. El primer domingo de esta serie ocupa las preguntas 1 y 2. Y la pregunta es: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Con esa primera pregunta empieza el Catecismo de Heidelberg. Y el texto con el que vamos a iniciar esta reflexión está en Romanos 14, versículos del 7 al 9. Romanos, capítulo 14, versículos del 7 al 9. Acompáñenme en esta lectura. Dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Esta es la palabra del Señor. Y los teólogos del Catecismo de Heidelberg asumen en esta pregunta, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte?, que un cristiano verdadero debe encontrar en Cristo su único consuelo en todos los ámbitos de su existencia. ¿Qué forma tan contundente de empezar este catecismo? Porque al preguntar esto, se establece que la salvación en Cristo debe producir consuelo. Es decir, para los teólogos de Heidelberg, algo muy importante era que los oyentes, que los cristianos que estaban escuchando esta enseñanza pudieran reflexionar si realmente su fe en Cristo producía consuelo para sus corazones. Si realmente alguien, pensaban los teólogos de Heidelberg, si realmente alguien comprende que por medio de Jesucristo sus pecados han sido perdonados y todas sus deudas de justicia delante de Dios saldadas, entonces no debería haber una manifestación más grande de esa salvación que un gran sentido de consuelo y de profunda paz. Por otro lado, la misma pregunta es una buena forma también de evaluar ahora, en el presente, si realmente hemos encontrado en Cristo el único consuelo para nuestras vidas.
La pregunta que debemos responder esta mañana es si realmente nuestro único consuelo proviene de sabernos comprados por la sangre de Cristo, justificados por su obediencia y perdonados en la cruz, o si todavía estamos buscando en las cosas de este mundo, en algo de este mundo, el consuelo para nuestras almas. El apóstol Pablo explica en este texto que acabamos de leer de Romanos 14, versículos del 7 al 9, que un cristiano no puede vivir para sí mismo y tampoco puede morir para sí mismo. ¿Qué significa esto que el apóstol Pablo nos dice? Que si vivimos para el Señor vivimos y que si morimos para el Señor morimos. Por ejemplo, en esta época de COVID en la que vemos con toda claridad y de manera muy cercana la posibilidad de morir, lo hemos visto, lo hemos experimentado en este año, hemos visto la muerte alrededor de nosotros. Y en este tiempo tenemos que reflexionar y preguntarnos si estamos viviendo realmente para Cristo o si estamos enfocados en lo mismo que están enfocados los que no conocen a Dios. ¿Qué significa esto? Realmente tu vida, tu trabajo, tu matrimonio, tu familia, tu dinero, tu tiempo, la forma en la que te relacionas con los demás está guiada por esa identidad en Cristo. Es decir, porque te sabes que eres comprado, adoptado, recibido en la familia de Dios y que le perteneces a Dios, y al saberte identificado con Cristo, unido a Cristo de esa manera, realmente toda tu vida la percibes y la utilizas y la experimentas y la vives en relación a esa fe puesta en Cristo. Si solo quieres vivir para estar aquí, disfrutando de la vida, de los placeres, de la gloria humana, de la fama, del reconocimiento, de tu preciosa familia, de tus ilusiones de prosperidad y descanso, si así está tu corazón y si tu consuelo está en esas cosas, entonces debes preguntarte también si realmente tienes a Cristo, si realmente tienes en Cristo más bien tu salvación, si realmente tu salvación está en Cristo. Fíjense algo muy importante, no estamos diciendo que no luchamos contra el deseo de encontrar el consuelo para nuestras almas en algo de este mundo. Más bien estamos preguntando si estamos conscientes por la obra del Espíritu Santo de cuánto dependemos de lo terrenal para nuestro consuelo y si estamos arrepintiéndonos continuamente de encontrar en las cosas de este mundo el consuelo para nuestras vidas. Miren, algo muy importante que tenemos que entender es que a causa de nuestra rebelión en contra de Dios, a causa de nuestra separación con Dios, a causa de nuestro pecado, entonces incesantemente estamos buscando el consuelo para nuestras vidas en las cosas de este mundo. Y por eso los teólogos de Heidelberg preguntan: ¿es Cristo tu único consuelo en la vida y en la muerte? Tenemos que reflexionar profundamente en esta pregunta tan sencilla, pero tan importante, tan vital para la fe cristiana. ¿Realmente me siento satisfecho? ¿Estoy satisfecho con esta vida? ¿Estoy contento con esta vida? ¿Estoy contento con cómo es la vida, con cómo la experimento, con cómo la vivo? ¿Mi matrimonio me satisface? ¿Mis hijos me satisfacen? ¿Mi trabajo me satisface? ¿Mi salud me satisface? ¿Mis posesiones me satisfacen? Todo lo que hay en esta vida y todo lo que esta vida me ofrece, ¿realmente encuentro una gran satisfacción aquí? ¿Estoy satisfecho con esta vida? Qué peligroso que nos hallemos muy satisfechos con esta vida. Y qué difícil y qué duro es también el no sentirnos satisfechos con lo que hay en este mundo. Y qué difícil tener que reconocer constantemente nuestra condición caída y nuestra continua rebelión en contra de Dios, y que el reconocimiento de nuestro pecado y de nuestra rebelión en contra de Dios estén produciendo dolor constantemente en nosotros. Que al darnos cuenta de nuestros deseos,
que al darnos cuenta de lo que realmente anhelan nuestros corazones, nos demos cuenta de que realmente no deseamos a Dios sobre todas las cosas, de que no amamos a Dios sobre todas las cosas, de que no amamos a nuestro prójimo sobre todas las cosas, y que al darnos cuenta de esa naturaleza caída, estemos constantemente en un conflicto, en una lucha entre el deseo de agradar a Dios, de agradar a su santidad, y ver nuestra miseria y nuestra condición, nuestro profundo odio por Dios y por nuestro prójimo, y cómo fallamos en amar continuamente a Dios y a los que nos rodean. Entonces el cristiano verdadero está en ese conflicto entre querer hallar en las cosas de este mundo la satisfacción y el consuelo para su corazón, y hallar en Cristo la medicina para ese dolor. Hoy debemos preguntarnos: ¿para qué quieres estar vivo? ¿Para qué vives? Y de la misma manera, cuando el apóstol dice que si morimos, morimos para el Señor, entonces debemos pensar si nuestras ideas acerca de la muerte han cambiado tanto ya por el conocimiento de Cristo, por el consuelo que Cristo nos da, que no tememos morir como los que no conocen a Dios. Realmente este tiempo de esta pandemia nos ha hecho pensar a muchos de nosotros si realmente anhelamos la vida venidera, si realmente anhelamos la presencia de Dios y el consuelo que recibiremos en su presencia. También a lo que me refiero no es que los cristianos no anhelamos la muerte como el que quiere suicidarse, como el que quiere terminar con todos sus sufrimientos de manera egoísta, de manera mezquina. No estoy hablando de eso. Más bien, debemos de pensar si anhelamos la presencia del Señor y no tememos que nuestras vidas terminen pronto, porque sabemos que nuestras vidas le pertenecen a Cristo, y que en su presencia hallaremos el deleite que estamos buscando, seremos consolados y seremos satisfechos como nada en este mundo puede satisfacernos. Estas palabras del apóstol Pablo que acabamos de leer: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Estas palabras son las que inspiraron a los teólogos de Heidelberg la pregunta: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? El catecismo dice que ese consuelo que deberíamos experimentar proviene de saber esto. Fíjense, y está en primera pregunta, en primera persona singular. ¿Por qué debo recibir consuelo al saberme salvado por Cristo? Dice: porque sé que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo. Es decir, la salvación en Cristo implica que yo me reconozca como propiedad de Cristo, comprado con su preciosa sangre, liberado del poder de la muerte y del pecado, del poder del diablo, del mentiroso, de aquel que está en rebelión en contra de Dios y que quiere arrastrarnos en su rebelión para que nos opongamos al Señor. Esta afirmación doctrinal del catecismo de Heidelberg proviene de dos textos claves. Primero, el de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, que dice así: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Y que es parte de esta reflexión que hacen los teólogos de Heidelberg. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro? Que
que Cristo nos ha salvado de vivir una vida absurda, vana, sin un propósito real. Y que hemos sido rescatados de esa manera de vivir que le damos de nuestros padres, en donde lo importante eran las cosas de este mundo, conseguir fama o fortuna o dinero o éxito, en los que siempre se nos enseñaba, tal vez no a ustedes, pero a algunos de nosotros se nos enseñaba que tienes que ser el primero en todo, el más exitoso, que tienes que ser el que todos respeten, que ser segundo es ser perdedor, y todas estas cosas que tal vez algunos de nosotros recibimos como educación en nuestras vidas, y que muchas personas bien intencionadas siguen utilizando para motivar a sus hijos a hacer las cosas bien. Pero realmente para eso vivimos, para eso vale la pena vivir, para vencer a otros, para ser mejor que otros o más que otros, para demostrar a los demás que valemos. Para eso debemos vivir. Realmente la propuesta del mundo para la vida es una propuesta vacía, una propuesta en la que solamente somos motivados a ser más egocéntricos, más individualistas, a pensar más en nosotros, primero en nosotros antes que en los demás. La filosofía del mundo, la forma de ver la vida de las personas que no conocen a Dios está centrada totalmente en ellos, en sus deseos egoístas, en querer que todos los celebren, los alaben y los pongan en el centro de todas las cosas. Sin Cristo, la vida en este mundo es una vida absurda como la que expresa el apóstol Pedro. Y el precio de nuestro rescate, dice Pedro, no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, de un cordero sin mancha y sin defecto, como requería la ley de Moisés, que solamente la sangre de un cordero sin defecto pudiera limpiar momentáneamente del pecado a los que ofrecían los sacrificios. Pero ahora Cristo, con un solo sacrificio, como dice el autor del Epístola a los Hebreos, nos ha hecho perfectos para siempre y nos está santificando. Nos está cambiando nuestra forma de ver la vida para dejar de buscar el consuelo para nuestro dolor en las cosas de este mundo y encontrarlo en Cristo. Y el otro texto que también utilizan en su reflexión los teólogos de Heidelberg es Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, y dice así: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana. ¿Quiénes son de carne y hueso? Aquellos a los que Cristo vino a salvar por medio de su sacrificio. Dice, Él también, es decir, Cristo, compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo. Dios había dejado hasta ese momento en el que vino Cristo que el diablo se enseñoreara sobre la muerte. Y dice, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Es decir, el autor de la epístola a los Hebreos nos recuerda que sin Cristo, que sin la salvación en Cristo, no podemos más que temer la muerte, porque la muerte estaba en manos del diablo. O sea, es decir, a la muerte había que temerle porque realmente es la destrucción, es el castigo eterno, la muerte sin Cristo. Eso significa la muerte sin Cristo, estar separados de Dios y sufrir nuestra condición miserable por la eternidad. El miedo a la muerte es algo natural y es una manifestación de la corrupción del mundo y de nuestras personas al estar separados de Dios. Y dice el autor de la epístola de los Hebreos, y ese temor a la muerte que vemos en todas las culturas del mundo era una esclavitud. La esclavitud de no querer morir, la esclavitud de querer llevarnos nuestras posesiones a la tumba, como los faraones egipcios. No, me encanta pensar en los faraones egipcios como estas personas que dicen, no, ni la muerte me va a quitar a mis siervos o a mis posesiones.
me voy a llevar todo lo que es mío, todo lo que he acumulado para que me acompañe a la otra vida. ¿Cuál es la condición miserable de los seres humanos? Que queremos enfrentar la muerte engañándonos a nosotros mismos. Y el autor de la Epístola a los Hebreos dice: el temor a la muerte es una esclavitud. Pero creo que también muchas personas que confiesan la fe evangélica, es decir, la fe en la Escritura, en la Biblia y la fe en Jesucristo como Señor y su Salvador, muchas personas que confiesan de esta manera su fe, que parecen cristianos, en realidad siguen esclavizados a ese temor de morir y viven como si lo más importante, lo máximo que tienen es esta vida, y se aferran a esta vida de una manera que nos debe hacer pensar si realmente esas personas han encontrado en Cristo el consuelo para la vida y para la muerte, si realmente viven para Cristo y mueren para Cristo. He conocido a personas no creyentes que aceptan más la inminencia y la realidad de la muerte, la aceptan con más tranquilidad y la aceptan sin tanto temor como muchas personas que son cristianas y que quieren extender esta vida a lo máximo. ¿Nos ha librado Cristo de esta esclavitud, del temor a la muerte? ¿De verdad anhelamos de una manera santa la presencia de nuestro Salvador y la liberación de nuestra condición caída? ¿De verdad anhelas el día en el que ya no tengas más vergüenza, ni temor, ni frustración, ni enojo, ni dolor? ¿Realmente anhelas esa vida que sabes que está en Cristo? ¿O todavía sientes que hay mucho que perder si te mueres hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Realmente has hallado en Cristo tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y la segunda pregunta del catecismo nos explica cómo podemos encontrar ese consuelo en Cristo para la vida y para la muerte. Dice la segunda pregunta: ¿qué debes saber para vivir y morir en el gozo de esta consolación? ¿Qué debes saber? ¿Qué debes reconocer? ¿En qué debes reflexionar para vivir y morir en el gozo de esa consolación en Cristo? Primero, ¿qué dice el catecismo? Lo primero que debo saber es cuán grandes son mi pecado y mi miseria. Es decir, para que realmente podamos hallar nuestro consuelo en Cristo, dicen los teólogos de Heidelberg, lo primero que debes entender es tu condición miserable. Cuán grande es tu pecado y tu miseria. Y en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, el apóstol Pablo nos recuerda la condición humana caída, nos recuerda cómo somos en realidad. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18 dice: no hay uno solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Todos estamos incluidos en estas afirmaciones. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víboras hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Las buenas noticias del Evangelio no pueden darnos consuelo si no entendemos de qué hemos sido salvados. Y el apóstol Pablo aquí, haciendo un resumen de varios salmos y de un pasaje de Isaías 59, nos explica la condición miserable y de pecado de la humanidad. Nos explica cómo nuestra rebelión en contra de Dios nos ha llenado de un odio asesino contra Dios y contra nuestros semejantes, y que ese odio asesino es lo que hace que seamos injustos y que
por la falta de temor a Dios, entonces somos capaces de hacer las peores cosas. Como cristianos reconocemos que somos capaces de hacer cosas horribles, pero que por la gracia y la misericordia de Dios, por su providencia, porque Él interviene en este mundo, no nos ha dejado llegar al fin de nuestra maldad, no nos ha dejado tal vez llegar hasta donde nuestra maldad y nuestros deseos nos podrían haber llevado, pero en realidad todos somos capaces de lo peor. Y simplemente el hecho de que ignoremos a otros, de que despreciemos a otros o de que insultemos a otros, nos hace asesinos, de acuerdo a lo que Cristo nos enseña en el Sermón del Monte, cuando nos habla de que cualquiera que le diga estúpido, idiota a su prójimo, a su hermano, es realmente como si lo hubiera matado. Cuando alguien está furioso o insulta a alguien, es realmente, dice Cristo, como si lo hubieras matado. Nada más que no tenemos el poder para hacerlo, no nos atrevemos por la gracia de Dios, pero no nos refrenamos porque tememos a Dios o porque amamos a Dios, sino más bien porque tememos las consecuencias de nuestras acciones, el castigo, la cárcel, la vergüenza pública. Pero en realidad el apóstol Pablo, en este texto en el que él está predicándoles, como recordamos en la epístola a los Romanos, a judíos y a gentiles que están en la iglesia en Roma, y les dice: todos ustedes, todos, judíos y gentiles, todos se han descarriado, todos están en rebelión en contra de Dios y todos son capaces de hacer lo malo, y de hecho lo hacen. Entonces, cuando comprendemos que nuestro pecado es mucho más horrible de lo que pensamos y que nuestra condición es de miseria espiritual, entonces podemos empezar a aquilatar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pensando en esta condición miserable, encontré este pequeño texto de un sermón de George Whitefield, que fue un evangelista británico que predicó en Inglaterra y en los Estados Unidos a principios del siglo XVIII, y que explica la condición humana caída, la miseria humana. Fíjense lo que dice George Whitefield. Dice: para que puedas hallar la paz con Dios, no solamente debes arrepentirte de los pecados de tus acciones y de tu propia naturaleza, es decir, de lo malo que ves en ti, sino también de tu vana confianza en tus mejores obras y acciones. La persona que no ha puesto su confianza en Cristo pone su esperanza en buenas obras, que delante de Dios son solo trapos de inmundicia y que Dios no puede aceptar y que nunca pueden ser el motivo del favor divino. George Whitefield está diciendo: la condición humana es tan miserable que aún las cosas buenas que creemos que nos pueden ganar el favor de Dios, en realidad delante de Dios son trapos de inmundicia, son cosas aborrecibles que no pueden justificarnos, que no pueden hacer que Dios nos acepte y que Dios nos perdone, porque hasta lo mejor que hacemos proviene de un corazón que está corrompido por el pecado. No puedes tener a Cristo como tu único consuelo si no entiendes de lo que has sido salvado. Entonces, ¿cómo encontramos, cómo aprendemos a hallar nuestro consuelo en Cristo? Primero, entendiendo cuán grandes son nuestros pecados y nuestra condición miserable. Y el segundo punto que debemos conocer es: ¿de qué manera soy librado de todos mis pecados y mi miseria? Debemos de responder a esta pregunta: ¿de qué manera Dios me ha librado de mi pecado y de mi miseria? Y en Efesios capítulo 1 versículos 5 al 7 leemos esto. Efesios capítulo 1 versículos del 5 al 7 dice así: en amor nos predestinó, Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, es decir, en Cristo,
En Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿De qué manera soy librado de todos mis pecados y de mi miseria? ¿De qué manera? Bueno, pues que Dios me predestinó, me escogió para ser adoptado como hijo suyo por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, no porque vio algo bueno en mí, no porque vio que yo era una buena persona o que yo iba a aceptar a Cristo y su sacrificio hecho a mi favor, sino por el buen afecto de su voluntad, porque así le plació a Dios, porque su buena voluntad determinó que yo le conociera, que yo fuera perdonado, que yo fuera adoptado como hijo del Señor. Dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, es decir, para que esa gracia que Dios nos ha mostrado traiga alabanza al nombre de Cristo. Y en Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Así gratuitamente Dios ha decidido salvarnos, así gratuitamente Dios ha decidido olvidarse de nuestros pecados, de nuestra condición miserable y de nuestra rebelión en su contra, por medio de Jesucristo, viéndonos en Cristo, viéndonos a través de la sangre de Cristo, comprados por la sangre de Cristo, justificados por la sangre de Cristo, santificados por la sangre de Cristo. Y en Hechos capítulo 4 verso 12 también recordamos estas palabras que predicó el apóstol Pedro ahí en Jerusalén, cuando les recuerda a los judíos estas promesas de salvación, donde dice: de hecho en ningún otro, es decir, hablando de Jesucristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El apóstol Pedro les dice a todos esos judíos: no hay salvación fuera de Cristo, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Dios ha provisto un Salvador, que es Cristo Jesús. Un cordero que fue inmolado, un cordero perfecto y sin mancha que fue inmolado para el perdón de nuestros pecados. Esa es la forma en la que Dios ha provisto que seamos salvados de nuestro pecado y de nuestra condición miserable. Solamente comprendiendo esta gracia, solamente comprendiendo la gravedad de tu condición, tu incapacidad de vencer tu condición miserable, y viendo este regalo maravilloso, precioso que Dios nos hace por medio de su Hijo, es que podemos empezar a hallar el consuelo que necesitamos en esta vida y en la muerte. Un cristiano no cree en Cristo porque le hace milagritos, como cuando éramos católicos, ¿no? Porque nos echa la mano, o porque la historia de Cristo y el Evangelio es muy inspirador. No creemos en Cristo porque sentimos que su historia es inspiradora, un símbolo de sacrificio y de amor. No, ni porque nos echa la mano. No, creemos en Cristo porque necesitamos que alguien nos salve de nuestro pecado, que alguien tenga misericordia de nosotros y nos haga libres de esa condición que no podemos vencer de ninguna manera. Es en esta realidad de la vida, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo que encontramos el consuelo para vivir y morir. Y el tercer punto del que hablan los teólogos de Heidelberg es este. Otra cosa que debemos entender para poder realmente experimentar ese consuelo en Cristo. ¿Cómo voy a agradecerle a Dios por tal liberación? Entonces, los que trabajaron en el catecismo de Heidelberg, en el último punto de esta segunda pregunta, nos llevan a reflexionar cómo debiera ser nuestra respuesta si realmente comprendemos lo que ha sido hecho por nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo debo responder a lo que Cristo ha hecho por mí?
al perdonarme de manera gratuita por su sangre, al rescatarme de una condición que no puedo superar por mis propias fuerzas. ¿Cómo voy a agradecerle a Dios por tal liberación? Los que trabajaron en el catecismo de Heidelberg eligieron, entre otros varios textos, este texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, que dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. El apóstol Pedro dice: si ustedes comprenden que antes no eran pueblo de Dios, no tenían nada que ver con Dios, estaban alejados de Dios y no habían recibido misericordia, es decir, solamente estaban bajo el juicio de Dios, sin misericordia, sin perdón. Si ustedes comprenden eso, entonces ahora que están en Cristo, tienen que saber esto, que ustedes ahora son un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo respondemos a esta salvación tan grande? Simplemente testificando de lo bueno que ha sido Dios con nosotros, sirviendo de testimonio constante a este mundo que está en rebelión en contra de Dios, como estábamos nosotros antes, sirviendo de testimonio de la bondad y del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, para que otros que están como nosotros estábamos, puedan también venir y encontrar en Cristo esa salvación y ese consuelo para la vida y para la muerte. ¿Cómo respondo por esta salvación? Utilizando mi vida, mi tiempo, mi dinero, mi matrimonio, mi relación con mis hijos, mi ministerio, mis posesiones, mis talentos, mi profesión, lo que sea que Dios me haya dado, lo voy a utilizar para dar testimonio de Jesús. Y fíjense una cosa, no estamos hablando de que ahora nuestra respuesta debe ser una vida perfecta. No, no es perfecta. Simplemente es una vida que reconoce su condición miserable, que reconoce su necesidad de un Salvador y que en congruencia con eso, así camino humildemente en la luz que Dios nos ha dado en Cristo, reconociendo lo terrible de mi condición y proclamando que Jesucristo es mi Señor. Fíjense, en este texto, en el segundo texto que también utilizan los teólogos de Heidelberg, podemos ver cómo respondemos, cómo debemos responder a esa salvación tan grande que tenemos en Cristo. Dice Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 10. Efesios capítulo 5 del 8 al 10. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Es decir, ¿cómo respondemos a la salvación de Dios viviendo en la luz? Es decir, no negando que somos pecadores, no tratando de ocultar nuestro pecado, no tratando de pretender que ya somos perfectos y que todo está bien en nuestras vidas. No, no es cierto, no todo está bien en nuestras vidas. Tenemos conflictos, tenemos problemas, luchamos con el pecado, con deseos pecaminosos, luchamos con adicciones, luchamos con falta de amor, luchamos con falta de perdón, luchamos con malos hábitos, luchamos con muchísimas cosas como cristianos.
estamos rotos, estamos caídos, pero hemos sido salvados y hemos sido perdonados. Y esa es una realidad del Evangelio, es una verdad del Evangelio. Caminamos en la verdad del Evangelio, y esa verdad implica dos cosas: reconocer constantemente nuestra condición rota y caída y rebelde delante de Dios, que todavía está presente en nuestras vidas, y al mismo tiempo la realidad y la verdad del Evangelio, de que a pesar de ser lo que somos, somos amados, somos perdonados, somos queridos y hemos sido adoptados y recibidos como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Eso es caminar en la verdad. Eso es caminar en la justicia de Dios, no en nuestra justicia, sino en la justicia de Cristo. No quiere decir que somos justos y que ya no hacemos nada injusto, no. Seguimos siendo injustos, seguimos estando necesitados del perdón de Cristo todos los días de nuestra vida. Esa es la justicia y la verdad del Evangelio en la que tenemos que caminar. Estamos comprometidos a no olvidarnos de esas dos cosas, que son una realidad, que somos tremendos pecadores, pero que Cristo es un grandioso Salvador, que nuestro pecado es grandísimo, pero que la misericordia y el amor de Cristo por nosotros es mayor que nuestro pecado. Esta es la forma de responder a la salvación que Dios nos ha dado, no olvidando lo que ha sido hecho a nuestro favor, testificando en todos los ámbitos de la vida que somos terribles pecadores, pero que tenemos un grandioso Salvador, que somos rebeldes delante de Dios, pero que Él nos ama y que nos está cambiando y que nos está transformando y que nos está desafiando y que está santificándonos y que nos está haciendo pasar por situaciones y circunstancias difíciles para que Cristo sea formado en nosotros, para que Cristo sea formado en nuestro carácter, para que al enfrentar el pecado y al luchar contra ese pecado y al oponernos a ese pecado, porque no queremos ofender a nuestro Dios, aún de forma imperfecta, haciendo esos esfuerzos, no creemos que esos esfuerzos son los que nos ponen en una buena relación con Dios, sino la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que me pone en una buena relación con Dios, pero también eso es lo que me motiva a luchar contra mi pecado, contra todo aquello que se opone a la voluntad de Dios, al deseo que Dios tiene de que seamos santos. Una persona que haya el consuelo para su vida en Cristo, entonces se dedica de cualquier manera a servir al Señor, proclamando todo lo que Cristo ha hecho en su vida, y se mantiene en la luz de la verdad. Dice en Isaías 41, para terminar, estas palabras preciosas: consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Consuelen a mi pueblo, dice el Señor. El Señor desea que seamos consolados, que sepamos que somos amados y que Él desea acabar con todo nuestro dolor. Él nos ha enviado el consuelo que necesitamos para vivir y morir, y nos lo ha enviado por medio de su Hijo. Hoy es un buen día para arrepentirte de tu rebeldía delante de Dios. Hoy te invito a que vengas a Cristo arrepentido y que recibas esa sangre para el perdón de tus pecados. Deja de huir del Señor, deja de tratar de ocultarte de Dios, aún tratando de hacer cosas buenas. Ninguna de esas cosas buenas te puede salvar, sino la sangre que fue derramada para el perdón de tus pecados. No importa lo que hayas hecho, no importa cuál sea tu historia, hoy es el tiempo de venir a Cristo y dejar que Dios te consuele de tu dolor, de tu miseria, de tu pecado. Y si ya eres un cristiano, también es un buen día para pensar
si realmente Cristo es tu único consuelo en la vida y en la muerte. Y si no es así, si hay algo en esta vida que es tu consuelo, entonces hoy es un buen día para arrepentirte de esa actitud idolátrica, renunciar a aquello en lo que has puesto tu esperanza y tu consuelo y venir a Cristo, el único que de verdad puede consolarnos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque hemos encontrado en medio de nuestra miseria y de nuestra rebelión, hemos encontrado el consuelo para nuestro dolor, para nuestra vergüenza, para nuestro temor, para nuestro odio. Hemos encontrado el consuelo en Cristo Jesús. Padre, gracias por darnos un Salvador que puede aceptarnos así como somos, así horribles, sucios, descarriados, rebeldes. Gracias por darnos un Salvador que puede comprendernos, que puede comprender nuestra miseria y que así tiene misericordia de nosotros. Señor, en esta hora recibimos otra vez la misericordia que nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. No queremos buscar algo más en esta vida. Renunciamos a buscar algo que nos consuele en esta vida y ayúdanos a descubrir y a ver las cosas a las que nos aferramos en esta vida para consuelo de nuestros corazones, que podamos renunciar a ellas, que podamos hacerlas a un lado, que podamos dejarlas a un lado, aunque en esa lucha contra el pecado muchas veces sentimos que nos morimos. Pero qué bueno es morir a este mundo y vivir para ti. Qué bueno es sentir esa sensación de muerte cuando nos arrepentimos de lo malo. Y qué bueno es hallar nuestra vida, nuestro consuelo y nuestra esperanza en la vida y en la muerte solamente en Cristo. En ese nombre precioso oramos y te damos gracias hoy. Amén. Amén.